Imagina a una persona que gana bien, tiene un cargo respetable, un auto en el garaje, un estilo de vida que desde afuera parece sólido. Y aún así, esa persona se despierta a las 3 de la mañana con el pecho apretado, haciendo cuentas mentales, sintiendo que todo puede venirse abajo en cualquier momento. Esa escena se repite en millones de hogares todas las noches y revela una verdad que casi nadie quiere enfrentar. El problema rara vez es la cantidad de dinero. El problema es la arquitectura de la mente que lo administra. Existe una filosofía que fue construida hace más de 2000 años para resolver exactamente eso. No fue creada por monjes aislados del mundo. Fue creada por un emperador que gobernaba en medio de la guerra, por un esclavo que se convirtió en maestro, por un consejero político que convivió con el poder y con la traición. Fueron personas que vivieron en el caos real y que, aún así, encontraron una forma de mantenerse enteras. Esa filosofía se llama estoicismo, y la razón por la que prácticamente desapareció de la enseñanza común no es un accidente. Una población que sabe gobernar su propia mente es difícil de manipular, difícil de asustar, difícil de empujar hacia el consumo impulsivo. El estoicismo resulta incómodo para un sistema que necesita personas reactivas, ansiosas e insatisfechas. Por eso fue quedando a un lado, tratado como una simple curiosidad histórica, cuando en realidad es una de las herramientas más prácticas que se han creado para vivir con lucidez. Este video trata de recuperar esa herramienta, de entender cómo pensaban los estoicos y cómo esa forma de pensar puede blindar la mente, proteger la paz y, como consecuencia natural, transformar la relación de una persona con su propio dinero. Si esta idea ya empezó a resonar contigo, deja tu like y suscríbete al canal. Lo que viene ahora no es teoría lejana, es aplicación directa. La primera piedra de esta construcción es la más difícil de colocar. El mundo no le debe nada a nadie. La vida nunca firmó un contrato prometiendo comodidad, reconocimiento o justicia en el momento correcto. Y gran parte del sufrimiento humano nace precisamente de negarse a aceptar eso. La persona esperaba ser recompensada por esforzarse. Esperaba que la honestidad trajera un retorno automático. Esperaba que el mercado fuera amable, que el jefe fuera justo, que la economía colaborara. Y cuando la realidad no sigue ese guión imaginario, aparece la rabia. El estoico parte desde otro lugar. Asume que el escenario es hostil, impredecible e indiferente, no por pesimismo, sino por estrategia, porque cuando dejas de exigir que el camino sea fácil, liberas una enorme cantidad de energía que antes se desperdiciaba en resentimiento. Esa energía empieza a invertirse donde realmente importa, en volverte más fuerte para la subida. La injusticia del mundo deja de ser una excusa para quedarte estancado y se convierte simplemente en el terreno donde se juega la partida. Y aquí entra la columna central de todo el pensamiento estoico: separar lo que está bajo tu control de lo que no lo está. Parece simple, casi obvio, pero observa una rutina común y mira dónde se gasta la energía mental. La persona se desgasta intentando controlar la opinión de los demás. Sufre tratando de adivinar el comportamiento de la economía. Pierde horas maldiciendo la inflación, discutiendo sobre la crisis, comparándose con la velocidad del éxito ajeno. Todo eso es escenario. Nada de eso obedece. Epicteto, que fue esclavo antes de convertirse en uno de los mayores filósofos de la historia, enseñaba que solo existen 3 territorios verdaderamente tuyos: tus pensamientos, tus acciones y tus respuestas. El resto es paisaje, y cuando alguien entrega su energía vital intentando reorganizar el paisaje, debilita exactamente la única área donde podría ser soberano. Piensa en cuánta energía gasta una persona común cada día en cosas que no puede mover ni un milímetro. La decisión del Banco Central, la declaración de un político, el comentario de un compañero, la foto de un conocido mostrando una vida que tal vez ni siquiera sea real. Cada uno de esos pensamientos consume combustible mental. Y ese combustible es limitado.
Todo lo que se quema intentando controlar lo incontrolable deja de estar disponible para la única cosa que realmente responde: tu propia conducta. En el terreno del dinero, esto es devastador. La persona se desespera por las oscilaciones del mercado que no controla e ignora sus propios hábitos de consumo que sí controla por completo. Pasa la semana indignada por una noticia económica y no revisa ni una sola suscripción que le drena la cuenta todos los meses. Es como alguien que insulta a la lluvia mientras el techo de su propia casa tiene goteras y las herramientas están en el garaje. El estoico no es alguien desconectado de la realidad, ve el caos con claridad. Simplemente se niega a dejar que ese caos decida por él. Porque quien reacciona a cada ruido externo nunca sostiene el enfoque necesario para construir algo sólido, y existe una razón psicológica profunda por la que tanta gente vive prisionera de lo que viene de afuera. Epicteto dejó una frase que atraviesa los siglos: no son las cosas las que perturban a las personas, sino los juicios que hacen sobre esas cosas. Mira la profundidad de eso. No es el evento lo que destruye, es la narrativa que se construye alrededor del evento. Un retraso se convierte en un insulto personal. Una crítica en el trabajo se convierte en el colapso de la autoestima. Un mal mes financiero se convierte en la prueba definitiva de que la persona es un fracaso absoluto. El ser humano rara vez sufre solo por el hecho en sí. Sufre por el drama que escribe sobre ese hecho, y el sistema moderno conoce esa fragilidad mejor que nadie. La cultura que nos rodea amplifica la comparación, la indignación y la sensibilidad emocional todo el tiempo, porque una mente agitada no piensa a largo plazo. Una mente agitada busca alivio inmediato, consume para calmarse, gasta para anestesiarse, compra para llenar un vacío. Cuando esto se lleva al bolsillo, la conclusión se vuelve todavía más afilada. Mucha gente no cae por la falta concreta de recursos, sino por la forma teatral en que reacciona ante cada tropiezo. Frente a un gasto inesperado de $500, en vez de armar un plan frío para recomponer el presupuesto, la persona entra en desesperación, abandona la disciplina y gasta todavía más para consolarse del fracaso que ella misma inventó. Al final, no fue el hecho lo que la derribó, fue la interpretación. El estoico entrena para silenciar ese teatro interno, no para convertirse en una persona fría y sin emociones, sino para recuperar la herramienta más valiosa que existe en la construcción de cualquier libertad: la lucidez. Porque quien dramatiza todo gasta la energía que necesitaría para actuar, y quien limpia la lente, mira el hecho tal como es y no le agrega tragedia, se convierte en alguien mucho más difícil de manipular. Esa misma lucidez desmonta una de las mayores ilusiones que se venden hoy: la idea de que la paz es escape. La persona fue condicionada a creer que la paz es el silencio absoluto, las vacaciones de fin de año, la comodidad total, una vida sin ninguna cuenta por pagar. Los estoicos rechazaban eso por completo. Para Marco Aurelio, que fue emperador de Roma y gobernó en medio de guerras, pestes y traiciones, la paz nunca fue la ausencia de conflicto. La paz era la capacidad de mantener el orden interno en medio del ruido. Esa distinción lo cambia todo en la vida adulta. Porque si alguien cree que solo podrá estar en paz cuando todos los problemas estén resueltos, esa persona será rehén de las circunstancias para siempre. Siempre habrá una nueva cuenta, un nuevo imprevisto, una nueva etapa difícil. El estoico no espera que el mundo se calme para entonces decidir estar bien. Entrena la mente para no desmoronarse cada vez que la realidad se mueve en contra de su voluntad, y esto conecta directamente con la construcción de patrimonio. Levantar cualquier cosa sólida exige atravesar incertidumbre, postergar recompensas y seguir ejecutando un plan incluso cuando no hay ningún aplauso a la vista. En ese contexto, la paz deja de ser un adorno de fin de semana y se convierte en una herramienta de supervivencia. Porque una mente perturbada es la misma mente que compra por impulso, que vende en medio del pánico, que se rinde ante el primer obstáculo. En cambio, una mente pacificada
es la única capaz de pensar a largo plazo. Por eso la paz debe ser tratada como soberanía, nunca como fragilidad. Para proteger esa soberanía, hace falta dominar una de las emociones más primitivas que existen, la ira. Séneca dedicó una obra entera a ese veneno, y por una razón muy concreta. La ira trae consigo una trampa, entrega una falsa sensación de poder. En el instante en que explota, la persona siente que recuperó el control, que por fin está siendo firme. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Acaba de entregar el volante. La ira da apariencia de fuerza mientras corroe en segundos toda la claridad. Los estoicos no negaban la ira. Sentir indignación es humano. El punto de Séneca no era impedir el sentimiento, sino impedir que el sentimiento se convirtiera en el comandante de las acciones. Y eso hoy es vital, porque el sistema entero respira reactividad. Las noticias, el algoritmo, la publicidad, todo fue diseñado para mantener a las personas irritadas y adictas a responder de inmediato, porque quien está calmado analiza y planea, quien está irritado solo reacciona, y quien solo reacciona tiene la billetera fácil de vaciar. Es la ira la que hace que alguien tome una decisión de dinero por revancha. Es la frustración con la rutina la que transforma una compra cara en una venganza disfrazada de merecimiento. Séneca tenía un consejo práctico para esto, y sigue funcionando 2000 años después. Cuando la temperatura suba, no decidas nada. Aplaza. Dale tiempo al impulso para envejecer. La ira tiene una característica curiosa. Es intensa y breve. Promete que va a durar para siempre, pero si la persona no la alimenta con una acción inmediata, pierde fuerza por sí sola. La mayoría de las decisiones financieras catastróficas se toman en los primeros 5 minutos de una emoción que no duraría ni una hora. Pero dominar la ira todavía no es suficiente, porque incluso una persona serena puede pasar la vida entera postergando lo importante, creyendo que aún tiene mucho tiempo por delante. Y ahí es donde los estoicos aplicaban el segundo gran golpe de realidad. No bastaba con aprender a controlar la tormenta interna. También había que recordar, todos los días, que esa tormenta ocurre dentro de un cuerpo que tiene fecha de vencimiento. Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo en su época, mantenía la mente afilada recordando que iba a morir, no como un pensamiento morboso, sino como una herramienta de prioridad. Cuando alguien internaliza de verdad que el tiempo es limitado, ciertas vanidades pierden brillo al instante, ciertas discusiones empiezan a sonar ridículas, y esas viejas excusas sobre por qué todavía no comenzó a ordenar su vida financiera dejan de convencer. Porque la procrastinación financiera no es solo desorganización. En el fondo, es una forma silenciosa de desprecio por el propio tiempo. La persona actúa como si tuviera años infinitos para empezar a ahorrar, décadas de sobra para construir. Pero el mercado no espera la buena voluntad de nadie y el reloj no negocia. Cada postergación cobra un precio y ese precio no es solo financiero, es existencial. Es vida gastándose sin retorno mientras decisiones obvias siguen siendo empujadas hacia adelante. Esta conciencia no tiene por qué volver sombrío a nadie, tiene que volverlo sobrio. Y la sobriedad es un poder raro en un mundo diseñado para anestesiar la mente con distracción infinita. Ahora llegamos al núcleo más práctico de toda esta filosofía. Los estoicos entendieron que entre lo que ocurre y la forma en que una persona responde, existe un pequeño intervalo, un espacio de respiración. Y es exactamente dentro de ese espacio, y solo ahí, donde vive la verdadera libertad. El ser humano común funciona como un mecanismo de repetición. Lo provocan y reacciona. Lo elogian y se exalta. Lo ignoran y se desordena por dentro. Siente un impulso de consumo y al segundo siguiente obedece. Los estoicos veían ese patrón como una forma de esclavitud, porque mientras la respuesta dependa automáticamente del estímulo externo, la vida está siendo controlada por todo, menos por la propia persona. El estoicismo rompe esa cadena enseñando la microacción más difícil que existe, la pausa consciente. Cuando aparece el gatillo,
ya sea la necesidad de gastar lo que no se tiene, el miedo ante una caída del mercado o la urgencia de comprar algo solo para impresionar a alguien, la persona siente el impacto, pero no obedece automáticamente. Percibe el impulso naciendo, reconoce la presión y decide no arrodillarse ante ella. Esa pausa parece mínima, pero en ella alguien deja de ser presa del marketing y empieza a ser autor de su propia conducta. Ahí se separa el consumidor reactivo del estratega. Vale la pena llevar esto a algo concreto. Imagina a dos personas, el mismo día, recibiendo la misma noticia. El mercado cayó y el dinero que tenían invertido se redujo un 30% de un mes a otro. La primera persona siente que el pánico sube y le obedece de inmediato. Abre la aplicación, vende todo, realiza la pérdida y además pasa la noche mal. No respondió a la situación, reaccionó al miedo. La segunda persona siente exactamente la misma presión en el pecho, las mismas ganas de venderlo todo. La emoción es idéntica, pero hace algo que la primera no hizo. Espera. Cierra la aplicación, duerme, deja que el impulso envejezca. Al día siguiente, con la cabeza fría, analiza si aquello era realmente un problema o apenas una oscilación normal. En la mayoría de los casos, era una oscilación, y se mantuvo entera simplemente porque puso un intervalo entre el estímulo y la respuesta. La diferencia entre esas dos personas no fue la inteligencia, no fue el conocimiento técnico, ni siquiera fue cuánto dinero tenía cada una. Fue un solo intervalo de respiración. Y esa pausa no sirve únicamente para el dinero. Sirve para el mensaje que casi envías con rabia, para la compra que casi haces para llenar un vacío. Toda la vida mejora cuando conquistas ese espacio. Y hay una última pieza, quizá la más malentendida de todas. La cultura actual convirtió la felicidad emocional en una obligación. La persona tiene que estar siempre animada, siempre motivada, siempre vibrando alto. Los estoicos rechazaban esa tiranía. No querían ser eufóricos, querían ser íntegros. Querían mantener coherencia entre lo que valoran, lo que piensan y lo que hacen, incluso cuando la vida aprieta. Eso es mucho más sólido, porque la felicidad emocional oscila todo el tiempo. Depende de una buena noche de sueño, de un elogio, de un ingreso inesperado. La integridad permanece. Quien vive persiguiendo placer y motivación constante se vuelve esclavo de su propio estado de ánimo. Quien se guía por principios construye un eje interno que no se dobla con el primer viento. Y cuando esto se lleva a la vida financiera, la pieza final encaja. Porque construir libertad no depende de sentirse bien todos los días. Depende de actuar correctamente justo cuando la motivación desaparece. De mantener la disciplina cuando el mercado asusta, cuando el cansancio pesa, cuando el resultado tarda. El estoico no despierta preguntándose cómo se siente. Despierta preguntándose cuál es la conducta correcta ahora. Y tal vez sea exactamente eso lo que produce la forma más indestructible de paz que existe. No la alegría ruidosa de quien necesita parecer bien ante los demás, sino la serenidad de quien apoya la cabeza en la almohada, sabiendo que está construyendo su propia vida con coherencia. Piensa otra vez en aquella persona del comienzo, la que se despierta a las 3 de la mañana con el pecho apretado, aunque gane bien. Lo que le falta no es un salario más alto, es esa arquitectura interna, es la separación entre lo que controla y lo que no controla. Es la pausa antes de reaccionar. Es la coherencia que no depende del ánimo del día. El sistema allá afuera seguirá siendo ruidoso, las crisis seguirán ocurriendo, los imprevistos seguirán tocando la puerta, el mercado seguirá oscilando. Nada de eso va a detenerse. Lo único que puede cambiar es quién está al mando de la mente que atraviesa todo eso, y esa es una elección que nadie puede hacer por otra persona. Es una decisión que se renueva todos los días, en silencio, lejos de los aplausos. Si esta reflexión reorganizó algo dentro de ti, escribe en los comentarios la frase: "Mi mente no está en venta". Es la marca de quien entendió que la verdadera libertad empieza mucho antes que el dinero. Empieza en el dominio de uno mismo.
y suscríbete al canal, porque la próxima conversación camina exactamente en la dirección que este video acaba de señalar. Se llama ¿Por qué vivir con menos es tan poderoso? El principio de Thoreau. El estoicismo te enseña a dominar la tormenta interna. Thoreau te muestra en la práctica qué ocurre cuando alguien elige vivir con menos y descubre de pronto que necesitaba mucho menos de lo que pensaba para ser libre. Te veo en el próximo video.